Bienvenidos a otro precioso martes de literatura. Hoy vamos a finalizar con la historia del rey Lear. Recordamos un poquito la historia de este rey con sus 3 hijas, cómo él esperaba que lo adularan. Cordelia no lo hace, entonces decide desterrarla y desheredarla. El conde de Kent intercede por ella. El rey se enoja también con el conde de Kent y decide también desterrarlo. Cordelia es enviada a Francia con el único pretendiente que no le importaba sus posesiones, sino que solo le importaba la vida de Cordelia. Las hermanas disfrutan de haberse librado de Cordelia y de haberse quedado con las riquezas del padre. El rey pasa el primer mes con una de las hijas y estaba, recordemos, ante la crueldad de Gonerila, había quedado llorando porque ella ya no lo quería y empezaba a salir a la luz las verdaderas intenciones de estas 2 hijas tan interesadas. Rejania y su marido tenían su palacio y su corte en gran pompa y lucimiento. A ellos mandó Lear a su criado Cayo con cartas a su hija para que preparase la recepción mientras llegaba él con su séquito. Pero Gonerila se le había anticipado enviando cartas a Rejania en que acusaba a su padre de tener un carácter insufrible y pretensiones excesivas, y le aconsejaba que no recibiese al numeroso séquito que llevaba. El mensajero llegó al mismo tiempo que Cayo. Los 2 se encontraron, y este último reconoció en aquel a su antiguo enemigo, el mayordomo de Gonerila, aquel a quien había derribado de un puñetazo por las insolencias contra el rey. Cayo, disgustado de aquel hombre y sospechado a qué iba, empezó a recriminarle y le desafió a pelear. Mas negándose el cobarde, diole en justa ira una solemne paliza como se merecía. Aquel malandrín, portador de malvados mensajes, llegada la noticia a oídos de Rejania y su marido, mandaron que pusieran a Cayo en el cepo, aunque era mensajero del rey, su padre, y como tal merecía mayor respeto. Así, cuando llegó Lear al palacio, lo primero que vio fue a su fiel Cayo en aquella desgraciada situación. Mal augurio fue ese, pero todavía le esperaba cosa peor. Al preguntar por su hija y por su marido, ésta le contestaron que estaban cansados de un largo viaje y que no podían salir a recibirlo. Insistió Lear en forma airada e imperativa en que salieran a saludarse, y en cuando lo hicieron, vio con sorpresa a Gonerila con ellos. La mala hija se había adelantado a contar sus historias para que su hermana se pusiera en contra de su padre. Esa vista conmovió profundamente al anciano, y mucho más al ver que Rejania le daba la mano a Gonerila. Lear preguntó a ésta si no se avergonzaba de mirar su barba blanca. Rejania le contestó que se volviera con Gonerila, que viviese en paz con ella, y que le pidiese perdón, y despidiera a la mitad de sus caballeros, porque era viejo, y le faltaba discreción, y había de guiarse por personas más discretas. Replicó Lear que era vergonzoso arrodillarse ante sus hijas y pedirle alimentos y vestidos, y arguyó contra esa inhumana dependencia, declarando su resolución de no volver a ella, sino de estarse con Rejania, con sus 100 caballeros, pues ésta no habría olvidado que a él le debía la mitad del reino, y sus ojos no eran feroces como los de Gonerila, sino dulces y cariñosos. Y añadió que antes de volverse con Gonerila, con medio séquito, se iría a Francia y pediría una miserable pensión al noble rey que había tomado sin dote a su hija menor. Pero se engañaba Lear, esperando de Rejania mejor tratamiento que Gonerila, como si quisiera vencer a su hermana en filial impiedad. Dijo Rejania que le parecían demasiados 50 caballeros y que bastarían con 25. Entonces Lear, consternado, se dirigió a Gonerila y le dijo que se volvería con ella, pues 50 era el doble de 25,
y así su amor doblaba también el de Rejania. Pero Gonerila se excusó diciendo que para qué 25, ni aun 10 o 5, cuando él podía estar bien servido por los criados de ella. Así estas hijas malvadas, rivalizando en crueldad con su padre, querían quitarle poco a poco todo el séquito, toda ostentación que le quedaba, bien mezquina ya, en verdad, para mostrar que había sido rey. Ciertamente no es esencial para la felicidad tener un espléndido séquito, pero es duro el cambio de pasar de rey a mendigo, de mandar a millones de hombres a no tener ni un compañero. Mas lo que le partía el corazón a aquel pobre anciano rey, más que el sufrimiento por la falta del séquito, era la ingratitud de sus hijas al quitárselo, de tal modo que con esa doble insolencia y molestia empezó a perder el seso, mientras decía cosas incoherentes, juró venganza contra aquellas brujas, y a hacer en ellas un escarmiento que sería el terror de toda la tierra. Mientras estaba amenazando con lo que su débil brazo era incapaz de ejecutar, avanzaba la noche con una estruendosa tempestad, truenos y rayos y abundante lluvia. Insistían las hijas en no admitir a los 100 caballeros, y Lear pidió los caballos para irse con todos. Prefirió desafiar las furias de la tempestad a quedarse bajo el techo de sus ingratas hijas. Dijeron éstas que las desgracias que se buscan los hombres voluntariamente no son más que un justo castigo, y dejaron que su padre se fuese en tan malas condiciones, cerrando tras él las puertas del castillo. Duros eran los vientos y aumentaron las tempestades y las lluvias cuando el anciano Lear salió a combatir con los elementos menos crueles que sus hijas. Por espacio de muchas millas alrededor apenas había un arbusto, y en aquel páramo expuesto a la furia de la tempestad de la noche oscura anduvo errante el rey Lear, desafiando a los vientos y a los truenos, deseando que el huracán echase la tierra al mar, o que hinchara las olas del mar hasta que ahogase la tierra, hasta que no quedase rastros de ese ingrato animal llamado hombre. En la confusión aquella solo quedó al rey un compañero, el pobre bufón, que le seguía de cerca esforzándose con alegres chistes por burlarse de su mala fortuna, diciendo que aquella noche no era a propósito para nadar en ella, y que mejor fuera volverse y pedir la bendición de las malas hijas, y jurando que era aquella una noche bastante fría para refrescar el orgullo de una señora. Así, pobremente acompañado, encontró el anciano gran monarca a su antiguo consejero, el conde de Kent, transformado en el fiel criado Cayo, el cual le dijo a Lear: «Ah, señor, aquí está. Hasta las aves nocturnas huyen de las noches como esta. Esta tempestad ha metido hasta las bestias en su madriguera. ¿Cómo puede soportarla un hombre?». Lear le respondió y dijo que no sentía aquel pequeño mal ante los males mayores. Cuando el ánimo está en sosiego, puede el cuerpo ser delicado, pero la tempestad del alma quita el dolor a los sentidos. Y le habló de la ingratitud filial, y dijo que lo pasado era como si la boca destrozase la mano que le da el alimento, porque los padres son para sus hijos como las manos, el manjar de todas las cosas. Pero Cayo insistió en que el rey no debía estar a cielo abierto, y al fin pudo convencerlo para que entrase en una miserable choza que había en aquel páramo. Entró en ella primero el bufón, y súbitamente retrocedió aterrorizado, diciendo que había visto un duende. Mas al examinar de cerca, resultó que el duende no era más que un mendigo, que se había cobijado en la choza. Con sus gritos espantó al bufón,
era uno de esos lunáticos que son locos o fingen serlo para mejor arrancar limosnas de gente compasiva. Tal era aquel mendigo, y el rey, viéndole en tal estado, sin más que con una sábana en sus lomos para cubrir su desnudez, creyó que el miserable era algún padre que todo lo había dado a sus hijas, porque se figuraba que todo infortunado era víctima de hijas ingratas. Por este y otros desatinos comprendió el buen Cayo que Lear no estaba bien de la cabeza, sino que por la mala conducta de sus hijos se estaba volviendo loco. Entonces la lealtad del buen conde de Kent se manifestó en los más altos servicios. Con la ayuda de algunos servidores del rey que permanecían leales, llevó al monarca al amanecer al castillo de Dover, donde tenía Kent sus amigos de influencia. Embarcó luego a Francia y corrió a la corte de Cordelia, y con breves y conmovedoras palabras le expuso la desgracia de la situación de ese rey y su padre, y pintó con vivos colores la inhumanidad de sus hijas. La buena y amante Cordelia, llorando amargamente, suplicó a su marido, el rey, que le permitiese embarcarse para Inglaterra con bastantes tropas para someter a sus hermanas y sus maridos y restituir el reino a su padre. Obtenido el permiso, partió con el ejército real y desembarcó en Dover. Lear, que había sido escapado por inadvertencia de sus guardianes, fue hallado por los soldados de Cordelia extraviado por los alrededores de Dover, en lastimosa situación, loco de remate y cantando en voz alta, coronado con una diadema de paja y ortigas y otras hierbas que había recogido en el campo. Por consejos de los médicos y aun en contra de sus deseos, Cordelia se abstuvo de ver a su padre hasta que por el sueño y las medicinas se pusiera un poco más calmado y normal. Por los cuidados de aquellos hábiles médicos, a quienes Cordelia prometió todo su dinero y sus joyas si curaban a su padre, pronto el rey Lear estuvo en condiciones de ver a su hija. Tierna y conmovedora fue la entrevista. Lear luchaba entre la alegría de ver a su hija favorita y la vergüenza en recibir tantas filiales caricias de ella, cuando la había desheredado por tal leve falta. Luchando con sentimientos, con restos de su enfermedad, apenas conocía el rey, medio enloquecido, el lugar donde estaba. Ni siquiera era la que tan dulcemente le hablaba y le cubría de besos. Y rogando a los presentes que no se burlasen de él si se equivocaba pensando que aquella señora era su hija Cordelia, caía de rodillas ante ella y le pedía perdón. Cordelia se arrodillaba a su vez pidiéndole que la bendijese y diciéndole que no le tocaba a él arrodillarse sino a ella, que era su hija verdadera y leal. Cordelia le besaba, según decía, para arrancar a fuerza de besos la crueldad de sus hermanas, y añadía que debían ellas avergonzarse de echar a su padre, tan bueno y tan viejo, con su barba blanca, al aire frío de aquella noche, cuando hasta el perro de su enemigo, aunque lo hubiese mordido, debía tener abrigo y calor de hogar. Seguidamente explicó a su padre que venía de Francia para ayudarle, y le replicó él que la perdonase y olvidase, porque había sido necio y no supo lo que hacía. Dejemos al anciano rey con su amante hija, mientras por los cuidados de ella y de los médicos se repone del trastorno causado por la ingratitud y crueldad de sus otras hijas, y digamos algunas palabras más sobre aquellos monstruos. Esos monstruos de ingratitud, después de ser falsos con su padre, no era probable que fueran leales con sus maridos. Pronto se cansaron de guardar hasta las formas del amor y el deber, y mostraron claramente que habían puesto su amor en otro hombre. Casualmente, el hombre a quien amaban las dos era el mismo, Edmundo,
el hijo bastardo y legítimo del último conde de Gloucester, que por sus traiciones y malas artes había conseguido desheredar a su hermano, el heredero legítimo, para ser él mismo heredero de las riquezas y del título. Era un malvado, el mejor para las malvadas Goneril y Regania. Murió en aquellos días el duque de Cornualles, marido de la última, y viuda al momento declaró su intención de casarse con el conde de Gloucester. Esto despertó los celos de Gonerila, la cual halló el modo de deshacerse de su hermana por medio de un veneno. Y sabido esto, y conocido su culpable amor por el marido, el duque de Albany, por orden de éste, fue Gonerila metida en la cárcel, donde en un ataque de pasión y de rabia acabó ella misma con su vida, y así la justicia del cielo alcanzó a estas hijas perversas. Mientras el mundo contemplaba y admiraba la justicia de esas muertes, hubo de contemplar también el triste fin la joven y virtuosa Cordelia. Sus buenas obras parecían merecer otro premio, pero es en verdad terrible que no siempre triunfan la inocencia y la virtud en la tierra. Las tropas de Gonerila y Regania, al mando del conde de Gloucester, lograron la victoria sobre las otras, y Cordelia, por manejos del conde, que no quería estorbos para subir al trono, acabó la vida en la cárcel, y el cielo premió sus ilustres ejemplos de piedad filial. Lear la sobrevino poco tiempo. Antes de morir, el conde de Kent, siempre fiel, quiso explicarle cómo él le había servido de criado con el nombre de Cayo, pero la debilitada inteligencia de Lear no alcanzaba a comprender cómo podían ser una misma persona, su criado Cayo y su gran consejero Kent. Murió Lear, y luego le siguió a la tumba su leal consejero, lleno de años y de dolor. Como se vio el juicio del cielo en el conde de Gloucester, al ser descubiertas sus traiciones y al morir en duelo con su hermano, y cómo subió al trono de Inglaterra el duque de Albany, que era inocente de la mala conducta de su mujer Gonerila. Es que aquí ya es inútil contarlo, porque solo nos interesaba en este cuento el rey Lear y sus 3 hijas. Y así llegamos al final de esta historia de amor y de ingratitud.